Listo, muchachos, seguimos ahora con el DOM 8. Esto de acá va a ser mucho más rápido, un video corto, porque vamos a repasar lo que hemos estado viendo. Los métodos para manipular los nodos va a ser el append child, que como hemos visto va a agregar un elemento al final del el elemento contenedor. Tenemos una lista, creamos un nuevo elemento LI, ¿no? Y le estamos agregando un contenido y le estamos agregando el elemento principal o padre, este nuevo elemento, ¿no? El prepend es lo mismo, pero lo que va a hacer es agregar, pero al inicio del elemento contenedor, ¿no? El remove child, como les comentaba, va a eliminar un hijo. Esta es la manera tradicional, ¿no? Para esto tenemos que recuperar básicamente a nuestro elemento eliminar y se lo agregamos, ¿correcto? A nuestra lista, ¿no? Nuestra lista es nuestro elemento principal. También hemos hablado del insert before. Básicamente lo que queremos hacer es hacer una referencia. Creamos una referencia, por ejemplo, tomando al segundo hijo, porque esto también es un arreglo. El uno representa el índice del segundo elemento, recuerden. Y le estamos diciendo, vamos a agregar un nuevo elemento, pero después de mi referencia. ¿Sí? También tenemos clone node de esto para poder clonar un elemento. Lo que hacemos es creamos un clon de quien agarramos nuestro elemento principal, que es nuestra lista, y lo clonamos con todos sus atributos, con su lista completa, incluyendo todos sus hijos. Y lo agregamos al body como último hijo, ¿no? Que es mi clon. Propiedades para acceder a los nodos, también hemos visto, ¿no? Vamos a tener el first child o el last child. Justo el last child lo vimos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, el first child va a devolver el primer hijo, ¿no? Del elemento principal o el elemento padre. De ahí tenemos el segundo hijo o el último hijo llamado last child. Esta es la manera de poder nosotros poder acceder a los nodos, ¿no? También vamos a tener First Element Child y Last Element Child. Básicamente este va a devolver el primer o último nodo hijo, que es un elemento, ¿no? Ignora nodo de texto. Básicamente lo que va a hacer es, eh, esto de acá me va a retornar, puede ser que me retorne un texto, porque si ustedes recuerdan vamos a tener hijos que van a ser nodo de texto, pero este de acá no. El de acá solamente me va a retornar elementos HTML que no sean texto. ¿Sí? El child node prácticamente me va a devolver una lista de todos los hijos de ese elemento. Si hago estos child nodes, me va a retornar toda la lista. Creo que por acá no hay un HTML, pero del ejemplo que habíamos visto. El children devuelve una lista, esto es nodo, ¿ah? Devuelve una lista de todos los hijos de un nodo, ya sea texto, comentarios y elementos. En cambio, children solamente me va a devolver una lista, pero solamente de lo que son elementos. Entonces, acá me va a ver todo, ya sea texto, comentarios, elementos, pero acá solamente elementos, ¿sí? Parent node también lo hemos utilizado. Este me va a retornar el nodo padre del elemento. Por ejemplo, node padre, mi lista, parent node, y acá me va a retornar el papá de ese nodo, ¿no? Tenemos también estos de acá que son poco usados, pero también hay que hablarlos. Next sibling y previous sibling. Devuelve los nodos hermanos, incluyendo todos nodos de texto. Estos métodos de acá van a incluir nodos de texto. Nodos hermanos, por ejemplo, estos párrafos de acá o estos botones son hermanos. ULL button y el button de acá son hermanos porque son hijos de este div de acá. ¿Sí? Estos next sibling y previous sibling básicamente son hermanos, un hermano anterior, un hermano posterior, pero solamente van a devolverme los elementos, ya todos los nodos, sí, pero incluyendo nodo de texto. Como caso contrario vamos a tener el element sibling y el previous element sibling. Como le digo, me va a devolver pero solamente elementos. Tenemos un ejemplo práctico que combina todo lo que hemos visto acá. Tenemos un elemento principal o contenedor de listas UL, que es un ID más lista. Son listas con elementos y tenemos dos botones. Entonces recuperamos los botones. Vamos a agregarle el elemento de clic que ya hemos visto y le estamos agregando, ¿sí? Y acá los eliminamos. Vamos a mostrar el padre del primer elemento. Lista first element child, que estamos recuperando el primer, el de acá, ¿sí? De la lista y estamos recuperando el parent node que es Lee, ¿no? Y así sucesivamente, muchachos. Acá recuperamos el hermano siguiente solamente como elemento, ¿no? Y listo. ¿Cuál es la diferencia de esto? El append child va a agregar un nodo al final. Incluye nodo de texto, no aplica, solamente me va a retornar el nodo al final. Prepend me va a agregar uno al inicio. Child nodes me va a devolver todos los hijos. Children devuelve solo elementos hijos.
¿sí? Todos los hijos y acá solo elementos hijos. Quiere decir que no va a considerar textos. First child y last child, primer y último hijo. ¿Incluye nodo de texto? Sí. Los elements, no. Remove child me va a eliminar un nodo hijo y específico. Acá no va a aplicar el tema de los textos. Parent node me va a retornar el nodo padre. Next sibling y previous sibling me va a dar un hermano, pero incluyendo el texto. Y next elements sibling y previous element sibling, no. Me va a retornar los hermanos, pero no va a incluir los nodos texto. Eso sería entonces, muchachos, el resumen de cómo nosotros manipulamos los nodos.